informáticas que permiten desde comprar entradas hasta vender flores, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pero el libro es eso, ¿no? Es contar un poco cuáles son esos procesos, el gran trabajo chino con respecto a la disminución de la pobreza, al desarrollo tecnológico digital, al rol que tiene el sector privado en las políticas sociales chinas. Creo que eso es interesante. Desde una parte... Muy interesante. Claro, desde un aspecto descriptivo, ¿no? Y después en términos más analíticos, es interesante entender esa mezcla, ¿no? Entre comunismo, entre Confucio, el confucianismo, que está muy presente en la cultura, sí. Y son máximas de comportamiento, claro, ¿no? Porque no es una religión, sino que son máximas, son dialectas, ellos le llaman dialectas, sí. Son dialectas de comportamiento. Es como los 10 mandamientos, ¿no? Sí. Más diversos, ¿no? Y después esa cultura tradicional china del bien común, ¿no? Eso es milenario, ¿no? Del control de las aguas en las épocas imperiales antes de Cristo, ¿no? Hasta el control comunitario de hoy en día, ¿no? Es decir, ahí hay prácticas milenarias con ciertas características autoritarias que no solamente son propias del modelo estatal chino, ¿no? Porque esas prácticas autoritarias también se encuentran incluso en las sociedades más capitalistas de Asia, ¿no? El caso coreano, el caso japonés, por ejemplo, ¿no? Sí, podríamos hablar un montón de eso y bueno, y ponernos de acuerdo o no, porque en cuanto a autoritarismo, nosotros de otra manera, un autoritarismo desorganizado, pero lo padecemos, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Bueno, qué bien, qué interesante. Y fue positiva la experiencia para ustedes y para ellos. Sí, fue bastante positiva, en el sentido que después nosotros volvimos a ganar un nuevo proyecto, pero cambió el gobierno acá y nuestros subsidios se evaporó, o sea, a pesar de haber sido beneficiados con la selección del proyecto, no hubo financiamiento. Pero es como el agua en el techo, nosotros fuimos a buscar por donde sea, entonces logramos un financiamiento de la Organización de Estados Iberoamericanos y en alianza con el Instituto de Economía Cuantitativa chino hicimos un nuevo proyecto, que eso es como mucho más actual en términos de cuáles son las preocupaciones de este mundo moderno, ¿no? Lo que ahí estudiamos fue el impacto que tiene la automatización y la inteligencia artificial en el empleo, ¿no? Bueno, ese era uno de los temas que yo tengo acá anotado para que conversemos. Me interesa muchísimo tu perspectiva, tu punto de vista, tu investigación, tu trabajo a lo largo de los años que nos conocemos, pero específicamente en este momento donde es algo indiscutido. ¿Cómo lo ves vos? Porque hemos hablado de la economía de las aplicaciones, la uberización del trabajo. Bueno, me gustaría escuchar tu visión. Bueno, yo creo que muchas aristas, hay muchas complejidades con respecto a estos temas, algunos vinculados a las propias prácticas laborales y a otros a los propios procesos de enriquecimiento del sector empresario, ¿no? Los procesos de automatización son centenarios, ¿no? Es decir, esto viene de los autómatas, ¿no? Del siglo XVIII, ¿no? Sí, la revolución industrial. De la revolución industrial entre medio, pero su aceleración es muy reciente, ¿no? La aceleración de la automatización, que ya existía, se acelera a pasos gigantescos en la época pandémica y pospandémica, es decir, ahora, ¿no? Sí, que hemos hablado durante el final de la pandemia al respecto. Bueno, entonces eso impacta sobre todo en la robotización, en la mecanización de ciertas tareas manuales y incluso en la realización de otros mecanismos más ligados a servicios, ¿no? O sea, se hace un doble proceso la automatización, tanto lo que tiene que ver con producción de bienes como la prestación de servicios, ¿no? A través de los bots, ¿se entiende? A través de ciertas aplicaciones que permiten ir reemplazando casi todo fuerza de trabajo, ¿no? Es verdad, acá por eso te digo que es bastante complejo, porque por un lado se elimina fuerza de trabajo, pero también por otro lado se logra hacer trabajos que antes eran muy pesados
y cuestionables en términos de la implicancia del uso del cuerpo para esas tareas, que entran a un proceso de mayor dignificación, ¿no? Pensemos, no sé, la entrega de valijas en los aeropuertos, ¿no? Sí. Eso se automatiza. ¿Yo sabes en qué pienso? En las cabinas del peaje. Bueno, las cabinas de peaje, ¿no? Un trabajo absolutamente rutinario. Bueno, tareas que incluso, mira, este estudio nosotros lo empezamos a partir de una reunión, una charla con diferentes sindicatos en nuestro instituto, que es el Instituto de Gino Germani, y estábamos hablando sobre el futuro del trabajo, ¿no? Y una delegada del Sindicato de Trabajadores de Tierra de Aeronáutica, ella planteaba la necesidad de la dignificación de la tarea, ¿bien?, que tenía que ver con, que recuerden, es una tarea física de levantar valija, poner valija, levantar valija, poner valija todo y el día. revolearla. Y revolearla, eso entre medio, ¿no? Recuerden que el peso de las valijas tiene que ver con las luchas sindicales, ¿no? ¿Se entiende? Es una normativa de las luchas sindicales porque era lo que había que agarrear. Entonces no se podía cualquier valija. Se fue reduciendo de 32 a 23 por las luchas sindicales porque si no había que cargar demasiado. Este proceso de automatización obviamente lleva la exigencia de la necesidad de la reconversión del trabajador o trabajadora. Bien. Por otro lado, al automatizarse, rompe también el esquema del formato de la división sexual del trabajo. Claro. ¿Tá? ¿Por qué? Porque ahora ya tengo que usar máquinas, elementos que me van... teclados, claro, la visualización del montaje para poder llevar las valijas a un avión o al otro, ¿no? Etcétera. Entonces uno encuentra ahí un doble proceso, es decir, una modificación del sector empresario, ¿no?, para agilizar y evitar, ¿no?, tener tantas interrupciones en ese proceso laboral e incluso tener menos trabajadores, pero por otro lado el poder de los sindicatos para poder aceptar esas modificaciones y poder reconfigurarse, ¿no?, transformarse. Claro. Entonces ahí tenés un doble juego. Pero lo que lleva en general la lógica de la automatización, cuando uno la analiza, ¿no?, los estudios sociológicos y económicos sobre el impacto en el empleo son relativamente recientes, ¿no? Claro. Son los trabajos, los voy a mencionar si alguien los quiere buscar después por internet. Acemoglu, que hace poco le dieron el premio Nobel. Acemoglu y Autor, se escribe autor, fueron los primeros norteamericanos, Acemoglu es de origen turco, que empieza a trabajar esta idea de la automatización y el impacto en el empleo, ¿no? Junto con unos ingleses que se llaman Frey y Osborne, ¿no? Frey y Osborne, y con Y, Frey, y ellos trabajan sobre el riesgo de la automatización, ¿no? Es decir, el riesgo de la automatización además tiene dos jueguitos, ¿no? Dos jueguitos. Por un lado, yo puedo automatizar la tarea, pero no el empleo. ¿Se entiende? Puedo automatizar parte de mi tarea y la otra seguir con mi proceso de interacción. Que eso está bien. En general lo que produce es aumento de productividad. Claro. Pero también corre el riesgo de que esa automatización reemplace todo. Claro. Todo el empleo, todo el proceso. Entonces ahí yo ya pierdo el puesto de trabajo, si no hay una reconstrucción o reconfiguración, ¿no? Entonces ahí uno encuentra un panorama bastante heterogéneo de cuáles son las tareas que pueden ser reemplazadas. Obviamente la mayoría son aquellas que hacen tareas rutinarias, tareas físicas, ¿no?, y de baja calificación. Claro. Entonces, a nuestro problema hoy argentino, ¿no?, de bajos ingresos, de un horizonte, ¿no?, problemático con respecto a las reformas laborales, es que también el sector empresarial hace modificaciones, ¿no?, con respecto a esos procesos de automatización y lleva a los que están en ciertos puntos más desprotegidos de esas condiciones, producto de la no calificación. Ojo, está muy vinculada la no calificación con el bajo nivel educativo, ¿tá? Y las tareas rutinarias a ser reemplazado totalmente. Claro. Eso, hay riesgos y uno va viendo. El sector agrario es el que más corre riesgo de automatización, ya existe, por eso se crea menos empleo. Campo tecnificado. Exacto, pero avanza sobre, por ejemplo, algunas tareas profesionales como la gente que trabaja con números, por no decir los contadores, pero en ese mundo, ¿no?, el gran avance que tiene el desarrollo, ¿no?, de la informática va produciendo que haya determinadas tareas que hoy sean reemplazadas. El que atiende el teléfono, ¿no? El bot lo resuelve. Fíjense, llamar a un banco, ¿no? Tus oyentes lo deben saber. Cuando te cobran mal la tarjeta de crédito, uno está horas hasta lograr que una persona humana en la hora te social, atienda, ¿no? Bueno, o sea, bueno,
Termina. Bueno, y después tenés en el sector financiero también impactos, en algunas tareas, en otras no. Pero lo que ocurre también es que se produce una especie de dualización de ese mercado laboral, que Argentina también lo muestra, ¿no? Que Argentina también uno lo encuentra en sus datos en largo plazo. Por Tendencias. ejemplo, Disminución de los puestos de trabajo de baja calificación del sector formal. 2003, cuando uno mira los datos de la EPH, que se puede mirar homogéneamente, uno tenía más o menos el 30% de la fuerza de trabajo eran trabajadores no calificados, que hacían tareas rutinarias. En relación de dependencia, trabajadores formales. Hoy son aproximadamente el 18%, ¿no? O sea, perdí 2 en el camino. Sí. Pero atención, yo antes tenía solo el 18% de gente calificada con educación superior haciendo tareas complejas. Hoy es cerca del 30%. Fíjate cómo se va produciendo como una tijera, ¿no? Claro, sí, mientras que tenés sí. un sector que se mantiene relativamente estable. Como un cruce en Claro, las líneas. te va cambiando el stock del ocupado formal. Fíjate que eso es un impacto, Sí. ¿no? Luego uno puede hacer lecturas de a quién votan, qué miran de la vida, qué sienten con respecto al privilegio o no privilegio. Sí, sí. Me lo gané por mi esfuerzo educativo, etc. Es el mundo de la automatización. Uno también puede, siempre en términos analíticos, eso no quiere decir que en la realidad eso ocurra en forma separada, Sí. pero uno lo separa porque uno está investigando, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa, ¿no? La que te puede responder. Sí. ¿Tá? Eso está estudiado hace muy poco. Los trabajos de automatización, o sea, buscan a Acemoglu, buscan a Freddy Osborne, son 2012, 2013, 2014, o sea, relativamente poco. Los trabajos sobre el impacto que tiene la IA generativa sobre el empleo, 2023, 2024. Claro, ¿no? súper reciente. 2 trabajos importantes, los pueden buscar, OIT, ¿no? Que hizo el año 2023-2024, y una empresa privada, Goldman Sachs, ¿no? ¿Qué es lo que dicen esos estudios? Son, recuerden, estudios muy recientes, uno los tiene que mirar, los tiene que observar, ver sus realidades, ver qué pasa en nuestra región, ver qué pasa en nuestro país. Es que, a diferencia de la automatización que afecta al empleo no calificado, la IA afecta al empleo calificado. La automatización afecta a los varones, la IA generativa a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres se califican más en los últimos años, en las últimas décadas. Recuerden, hay un proceso de transformación educativa formal muy grande, donde hay cada vez más mujeres. En la Argentina, de 100 varones que hacen educación superior, hay 155 mujeres. De 100 mujeres que se reciben cuando termina una carrera de educación superior, me refiero a universidad y terciario, solo lo hace la mitad de los varones. Eso empieza a impactar en el mercado laboral, ¿no? Las tareas, las mujeres tienen hoy en día, lo que pasa es que las mujeres se manejan con un proceso de dualización extremo, o son tareas muy precarias, ¿no? Que es cuidado de niños, limpieza de las viviendas, ¿no? El famoso empleo doméstico, cuidado de personas, pero por otro lado también tenés tareas profesionales de alta calificación. Claro. O sea, cuando las mujeres logran, luego de tantos años de lucha, de búsqueda de conquistas, de tener una inserción plena en la educación superior, de acceder incluso a carreras que eran profundamente masculinas. Uno mira ingeniería, las tasas de participación masculina y femenina. A principios del siglo, 15% mujeres. Hoy, 35%. Todavía te falta, pero te estás acercando cada vez más a un equilibrio por género. Y la inteligencia artificial empieza a socavar ese tipo de actividades laborales. ¿Bien? Generando un aumento de los procesos de polarización, ¿no? Del empleo y obviamente del ingreso. El problema que puede haber atrás, en estos grandes cambios societales, que no son solo argentinos, o no son solo de los países del primer mundo, porque también afectan a Argentina, es que esto también puede modificar visiones de la vida, visiones del mundo, la idea del privilegio, ¿no? La idea del mérito, el mérito como exacerbación de mis logros personales, ¿no? Estamos viviendo ese mundo hoy en día, ¿no? Un verdadero proceso de transformación que no son solo políticos, no son solo electorales. No, claro, sí. Probablemente lo electoral también puede ser una consecuencia, causa y efecto de todas estas transformaciones. Ahora, a la luz de todos estos comentarios que entusiasman, estamos pensando, muchos están pensando, muchos hablan de un lado y del otro, ¿no? De la necesidad de una reforma laboral.
con intereses creados. Ahora, yo pienso, no te voy a preguntar a vos qué te parece, pero vos corregime si estoy equivocada. Con todo este avance, con toda esta transformación de reconversión tecnológica, digital sobre todo, vemos que la gente trabaja mucho, trabaja más, y en algunos sectores políticos se habla de la reducción de la jornada laboral, ¿no? Y yo me pregunto si es posible desde lo económico y desde lo político. Y por otro lado, lo que se comenta como posibilidad de reforma laboral por parte del gobierno es, al contrario, extender la jornada laboral y aumentar la edad jubilatoria. Eso no podría ser, ¿lo ves vos como contraproducente? Porque probablemente muchas cuestiones se descomprimirían sin baja de salarios, ¿no? Con una jornada laboral o con menos días semanales. Me imagino que hay una gran resistencia, pero ¿conoces otras experiencias? Sí, mira, hay varias respuestas que son múltiples de los países que han llevado a cabo procesos de transformación. Sí. Creo que Francia, ¿no? Claro, de las diferentes áreas que uno puede analizar con respecto a posible reforma laboral. Que no sabemos los contenidos, pero más o menos uno puede oler por dónde van, ¿no? Algunas con cierto proceso que puede tener un cierto proceso de legitimidad, dependiendo de la rama y el sector, o sea, depende de la tarea que hagan las personas, como es aumentar la edad jubilatoria de las mujeres, ¿tá? Eso en general muchos países han avanzado en hacerlo equilibrado, dependiendo de la actividad laboral, ¿tá? Por otro, tal vez eso puede ser que no tenga mayores oposiciones, dependiendo de la actividad laboral. Claro, ¿tá? Sí. El más complejo, que me parece bastante retrasado como idea, ¿no? Que ha aparecido en los medios, pero uno lo tiene que ver después en la ley, pero lo que ha aparecido en los medios, esto de aumentar la cantidad de horas laborales, porque eso no ocurre en ningún lugar del planeta hoy, ¿no? Sí, es como hay una un retroceso reducción, de 100 años, ¿no? Claro, hay una reducción continua en las horas laborales. Ya Argentina estaba muy arriba en sus horas de trabajo, ¿no? 48 horas. Hay países que fueron avanzando, Colombia, Chile, 40 horas, Francia, 35, donde ha habido un proceso de disminución fuerte. ¿Por qué? Porque los niveles de productividad hoy en día no necesitas intensificar tu cantidad de horas, Claro, ¿no? Sino que especificarla. Con la automatización. Automatización, IA, lo que habíamos hablado antes, ¿no? Después muchas empresas se manejan con los niveles de productividad que se requieren. En Argentina también. Nosotros este estudio que hicimos, que estamos haciendo en proceso de culminación, estudiando las diferentes empresas, algunas de baja tecnología, mediana y alta tecnología en la Argentina, uno puede apreciar cómo la alta tecnología, por ejemplo, el sector de fabricación de colchones o la producción de pinturas en Argentina, ¿no? Ambas empresas se manejan por la demanda, exclusivamente. Producen de acuerdo a lo que demandan, ¿no? Y no tienen stock. Claro, tienen a alguien, ¿no? detrás de las maquinarias, mirando y observando con la computadora cuánto están requiriendo para generar las condiciones de productividad. Sí. ¿No? Con los cambios tecnológicos que eso implica, además, ¿no? Recuerden que hoy los colchones se oxigenan, ¿no? Es decir, ya no necesito ni siquiera tener galpones para guardar los colchones. Con una cajita lo compro y luego se infla. Claro, después no puedes volver a ponerlo en la cajita. Claro, no, eso sí, después que te quedó inflado y hasta ahí llegaste. Pero vos tenés ahí, ¿se entiende? Ciertos cambios que no requieren un aumento de la jornada laboral. En Argentina se ha producido que en los últimos 2 años ha habido un aumento de la cantidad de horas trabajadas por la caída de ingresos. Claro. Y el aumento de la cantidad de empleos que tiene la gente. Claro, porque más que un aumento de las horas de trabajo, la gente busca más trabajo. Claro, el pluriempleo. Cuando se te caen los ingresos, vos tenés un proceso que lleva incluso a los jubilados. Hoy nunca hubo tantos jubilados haciendo actividades laborales en Argentina como hoy. Sí. ¿No? Y vos me preguntaréis, ¿cómo lo saben? Bueno, pues sale del EPH. Donde uno mira, por ejemplo, población de 65 años, toma 65 años, ve el nivel de actividad que tienen, y vos tenés del 2003 a la fecha, empezaste más o menos con un 85 a 90% en la inactividad, es decir, pasaban a vivir sus jubilaciones, y hoy en día tenés 20-22% en actividad. En actividad, ¿no? Producto de caída de ingresos con un aumento muy fuerte en los últimos tiempos. Claro, ¿no? sí. Que además uno puede decir, bueno, ¿están arriba o abajo la línea de pobreza? Bueno,
más allá de todos los cuestionamientos que hay al respecto, puedo decir, bueno, vamos a suponer que está bien, que está arriba de la línea de pobreza, pero su capacidad de compra, su capacidad de consumo es mucho menor que hace 2, 3, 4 años atrás. Pensaba preguntarte en esta cuestión tan confusa, ¿no?, de la medición de la pobreza, porque claro, hay menos pobres porque el cálculo es escandaloso, ¿no? Es decir, ¿por qué hay menos pobres? Y bueno, claro, si la línea dice que son 150.000 pesos, hay mucho menos pobres. Pero, bueno, obvio, una verdad de perogrullo. ¿Qué se puede comprar con esa estimación? Bueno, nosotros trabajamos también con línea de pobreza, hacemos informes del Gino Germani, ahora estamos a punto de hacer nuestro 4º informe, cada vez que sale la base de datos, nosotros solo trabajamos con las bases de datos, ¿no? Sí. Tienen muchos problemas, metodológicos, no que tenga problemas de déficit, ¿no? Que la forma en que se mide genera problemas de medición, ¿no? Por ejemplo, la base con la cual se construye parte de los gastos de los hogares se basa en datos del año 2004-2005. O sea, hace 20 años. Exacto. Donde el peso, por ejemplo, de las tarifas de los servicios públicos no tiene un peso sustantivo. ¿Bien? No tiene un peso sustantivo. Hay una encuesta previa que se hizo durante el macrismo, que es 2017-2018, encuesta de gasto y consumo de los hogares, que es la que se pide que se actualice para poder calcular adecuadamente esa pobreza. El gobierno ha dicho... No le conviene. Sí, pero ha dicho curiosamente que lo quiere aplicar porque es una solicitud de Fondo Monetario. Acordate del préstamo, fondo. Lo que pasa es que el gobierno lo retrasó por las elecciones. Claro. Entonces es muy probable que no ahora, pero el próximo año sí tengamos una medición que vea el impacto que tiene efectivamente las tarifas sobre los ingresos. Ese es un tema. El otro tema es que no tenemos certezas con respecto a la ponderación de la gente que no contesta ingresos. El 20% de la gente encuestada no contesta ingresos, pero no sabemos cómo se pondera, o sea, cómo yo estimo ese ingreso no declarado en una encuesta. Se dan cuenta que es complejo el tema. Es muy complejo. El tercero es que los ingresos, es verdad que los ingresos mejora su captación cuando no hay inflación. Bien, pues la gente se acuerda más. Ahora, la EPH está mostrando un crecimiento muy superior a la inflación del empleo informal. Claro. Bien, muy superior a la inflación del ingreso a ese empleo informal. Entonces ahí hay algo para mirar, algo para observar. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Es efectivamente un aumento y mejora de los ingresos de los informales o estamos teniendo problemas de estimación de esos ingresos del sector informal? ¿Y cuál sería el condicionante para llegar a una respuesta a esa pregunta? Bueno, a ver, del empleo informal es principalmente... ¿Te referís al trabajo de plataformas, aplicaciones? Sí, el trabajo no registrado, pero va más allá de eso, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, los asalariados de pequeños negocios, el trabajador de ferias, de ferias, que hay muchas en el conurbano, pocas en capital, los trabajadores de los talleres textiles. Recuerden que el taller textil tiene una paradoja, ¿no? Es industria nacional, pero solo puede crecer si yo hago muy intensivo la fuerza de trabajo. Claro. Al hacerla muy intensiva, lo más probable es que viole derechos laborales, ¿no? Entonces tenés una paradoja del sector textil. Después tenés un segmento importante de empleo doméstico, cuentapropistas, sobre todo cuentapropistas que hacen actividades en los hogares, ¿no? Claro. Arreglos, etcétera, ¿no? Que no tienen factura, poca gente les pide un seguro de vida, etcétera. Bueno, ese componente que se lo conoce como sector informal, la EPH viene registrando aumentos. ¿Y ese sector informal, más o menos qué porcentaje sería aproximadamente? ¿De la población argentina? Sí, o de casi la mitad. La mitad. Pero ojo, de esa mitad, es el 50%, depende del periodo. Ponele 45, sería el histórico de los últimos 4 años, 45. De ese 45 informal, la mitad son asalariados, principalmente de unidades pequeñas, porque no les pagan el ayudante en una panadería, en un restaurante, en un comercio, porque esos son los rubros principales donde los trabajadores no están desprotegidos.
Pero por otro lado son pequeños empresarios y cuentapropistas que no pagan aportes. ¿Se entiende? Claro. Ese sector informal está mezclado entre esos dos segmentos, ¿no? Eso es lo que el EPH registra como aumento de salarios, que necesita una mirada. Nosotros estamos mirando a ver cuáles son, de dónde se está registrando ese aumento de ese sector, ¿no? Claro, creo yo que de las estadísticas lo fundamental no son los números, sino la interpretación, ¿no? Bueno, la interpretación y después la legitimidad social de esos datos. Claro. Nosotros, mira, hace poco estábamos con una investigadora, Sheila Wilker, no sé si la ubican, de 3.0, mostraba datos sobre los niveles de confianza, ¿no?, de diferentes indicadores, y había uno sobre si la gente creía en los datos de pobreza, ¿no? Y casi el 70% de la población no cree en los datos de pobreza, claro, ¿no? Más allá después de quién vota, ¿no? Sí, después mira quién vota. Bueno, sí. ¿Vamos a hacer una pausa? Dale. Tengo un Vamos. tema que te va a recordar otras visitas que hiciste a la radio. Uh-huh. Bien. ¿No? Sixto Rodríguez, Sugarman. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, Coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, Coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Bueno, volvimos después de esta pausa musical, después de la primera parte de la entrevista a Eduardo Chávez Molina y después de una congestión de tránsito que hizo que llegara media hora tarde, amigos. Antes de continuar con la entrevista, como hoy es el último programa del año, quería despedirme de este año y hacer una especie de síntesis, una síntesis que es también un recuerdo, un reconocimiento agradecido de todos los entrevistados a lo largo del año 25, que fueron muchos, todos muy buenos, de todos hemos aprendido y con todos hemos compartido inquietudes, las inquietudes que tenemos de este lado desde este lado del mundo, del lado sur de la vida. Y yo quiero agradecer porque todos han mostrado una excelente disposición para venir al estudio de Radio Caput y los quiero nombrar porque me parece que vale la pena recordarlos y a medida que los recordamos también recordamos en qué temas estaban y en qué coyuntura también han sido invitados. El primer invitado de este año fue Ryan, un joven transformista muy ligado al movimiento de inmigrantes en Alemania. Él hace un personaje que es Grasa Guevara, es un personaje que si bien tiene humor, tiene un altísimo contenido de análisis político y coincidió la visita de Grasa Guevara con
La primera manifestación que se hizo en el año 25 fue en el mes de febrero en el Parque Lezama. Fue una convocatoria multitudinaria de varios colectivos. Bueno, después vino Alberto Di Nardo, que es un periodista cultural. Alberto vino 2 veces aquí a la radio este año. Vino Alberto y vino en esa ocasión también con María Richeri. Los dos son periodistas culturales especializados en este momento en lo que es el teatro independiente, 2 queridos amigos. Alberto Di Nardo tiene un programa, Di Nardo Café, y María tiene un blog donde escribe sus críticas, comentarios sobre teatro, en especial el teatro independiente. Después estuvo Darío Farsi, que él es licenciado en Ciencias Políticas, es politólogo y es un referente dentro de lo que es en Berlín el bloque latinoamericano que trabaja la cuestión de los inmigrantes, sobre todo los inmigrantes de América Latina, con un trabajo muy activo. También recibimos a la querida Ale García, que es productora teatral. Conversamos largamente con ella y después durante todo el año tuvimos el gusto de acompañarla en sus producciones teatrales. Es una gran productora teatral y que tiene la característica de que lo que produce por lo general tiene mucho éxito y siempre es de una gran calidad. La queremos mucho, Ale. También estuvo Lucas Bilbao. Lucas Bilbao fue una hermosa entrevista. Él es un historiador, es un archivólogo y es un especialista. Él organizó el archivo de la correspondencia de los curas del Tercer Mundo, un material sumamente valioso que él reunió, organizó y está disponible para la consulta en la Universidad de Tandil. También Lucas Bilbao es un historiador que se especializa en la relación de el Estado y la Iglesia desde el siglo XIX y XX. También tuvimos la gratísima visita de Natalia Rey, que es una dúctil actriz, y la convocamos especialmente porque para que comentara la obra que estaba haciendo en ese momento, que la hizo a lo largo de varios periodos del año 25, que se llama Pequeña Pasajera. Aparte, Natalia Rey fundó un teatro en Ciudad Evita, en su propia casa. Después estuvo el querido amigo Pablo Silveira Artagabeitia. Con él hicimos una entrevista. Bueno, le recordamos a nuestros oyentes que Pablo es un periodista de Uruguay, tiene un excelentísimo programa en la radio La Zurda de Uruguay, de Montevideo, y su programa se llama Voces Andantes. Y fue muy, muy, muy interesante la entrevista porque en realidad él hace un programa de radio que es como un documental sonoro. Es un trabajo, hace un gran trabajo de investigación y de producción. Y bueno, y es un querido amigo, es un gran profesional. Y no solamente lo invitamos a principio de año, sino que después retransmitimos desde Voces y Contexto por Radio Caput 2 programas. Él hizo un ciclo especial de 6 programas de Voces Andantes, y tuvimos la suerte de compartir 2 entregas junto con 30 radios, con 30 emisoras de toda América Latina. Radio Caput también participó desde Voces y Contexto con la difusión de esos 2 programas, que por lo general se centran en un tema y después va recogiendo opiniones y puntos de vista y experiencias de distintos referentes sobre esos temas que él elige. Estuvo también el querido Francisco Tayana, el querido y joven Francisco Tayana, un sinólogo, un joven muy formado en lo que es política internacional, y nos habló de su experiencia en China. También recibimos a un gran actor, Pablo Finamore. Pablo Finamore es un actor de una gran calidad, que además de ser actor, en el caso puntual, porque lo invitamos, es en referencia a una traducción que él hizo de un texto de Samuel Beckett, Rumbo a Peor. Bueno, fue una obra, ¿qué decir?
increíble. El trabajo actoral por un lado y el trabajo que él hizo con el texto, bueno, excelente. Esperamos que en el año 26 pueda repetirse, porque probablemente muchos querrían volver a verla o verla si no la vieron en el 25. Siempre es una alegría conversar con Pablo Finamore, que es un gran actor, un sensible actor y que tiene una ductilidad en su cuerpo que tiene una transmisión muy potente de las obras a través de su interpretación corporal. Después la querida Mónica Hasenberg, la fotógrafa. Conversamos con respecto a una exposición que se inauguró. Bueno, ellas saben que tiene un archivo muy importante con respecto a la documentación que hizo desde la primera marcha de Madres de Plaza de Mayo. Ella y su esposo participaban todas las semanas de las marchas, sacaban fotos y compilaron ese increíble archivo que después no hace mucho tiempo Mónica tuvo el buen tino y el desprendimiento, la generosidad de donarlo a la Facultad de Filosofía y Letras para que estuviera a buen recaudo. Es una fotógrafa sensible, es una gran artista y sobre todo tiene un grandísimo compromiso con los movimientos sociales. También estuvo Gustavo Adolfo Carbonell, nuestro querido amigo realizador de cine y de documentales, que vive en la provincia de Misiones, y lo convocamos en torno al estreno de una película bellísima que se llama Basilicia, que es la historia de las luchas obreras, de los obreros de la yerba, contada ficcionalizada, pero bueno, un caso verídico de una gran marcha, una gran huelga con un final, bueno, trágico. Un muy bello trabajo documental de Gustavo Carbonell. Después estuvo Graciela Betri, que es también una difusora del teatro independiente. Ella participa del Encuentro de Divulgadores Independientes de Teatro y también es colaboradora de una reciente revista, una de esas revistas que nos encantan, esas revistas libros con profundos análisis políticos. Estuvo aquí Graciela en Voces y Contexto. También recibimos a Marcelo Saltal, que es un actor que presentó un libro a mediados de año, un libro de poemas, y conversamos con él también acerca de la puesta en escena de una muy linda obra, una comedia costumbrista, Felices Fiestas. Después estuvo Diego Hurtado. Diego Hurtado, tuvimos un programa, yo diría, memorable, porque Diego Hurtado es un historiador de la ciencia, pero fue secretario de Ciencia y Tecnología y además es un especialista en tecnología. Y con él hablamos en profundidad, con gran pasión por su parte, ¿no?, del estado de la ciencia y de la investigación y de la tecnología y el gran desfinanciamiento de este sector por el actual gobierno. Fue muy interesante conversar con Diego. Siempre es interesante, aprendemos mucho. También recibimos la visita de la querida Iride Mockert, una gran actriz, una dúctil actriz, cantante, música, y la invitamos con motivo del estreno de una obra inolvidable. Muchos seguramente la habrán visto en el Teatro Nacional Cervantes, La Revista del Cervantes. Iride es una gran actriz y es multifacética, y en esta obra, que estuvo representándose desde mediados de año hasta hace muy poquito, probablemente tenga una nueva temporada en el 26, hace un despliegue de todas sus artes escénicas, humoristas, canta, baila, y es una actriz muy formada, muy formada. Después tuvimos la gran alegría de recibir aquí en el estudio Chicha Mariani de Radio Caput al querido Mario Santucho,
Mario Santucho es sociólogo y es actualmente el director de la revista Crisis, de la legendaria revista Crisis, en su tercera época, una revista que es más que una revista, es un manifiesto y es una revista de investigación, una revista de investigación y de profundo análisis político, filosófico, social, y que tiene investigaciones, creo yo, que con una modalidad bastante distinta a lo que uno acostumbra con respecto a las investigaciones académicas. La verdad que nos gustaría mucho volver a recibirlo, y les comentamos a nuestros oyentes que el viernes fue la presentación de la edición número 70 de la revista Crisis. Se hizo una presentación muy linda en el JJ, que es un circuito cultural. Y bueno, en cada presentación es un encuentro y un poco también una fiesta, ¿no? Porque uno se encuentra no solamente con los editores, sino con los periodistas, con el público que asiste, con los lectores, y es realmente siempre una celebración. Les recordamos que pueden suscribirse entrando a la página web de la revista Crisis. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, después estuvo un profesor de cine. Tiene varios talleres de cine, que se llama Matías Agesta. Fue muy interesante la visita de Matías porque, entre otras cosas, recuerdo que conversamos sobre lo que en ese momento fue, bueno, en ese momento iba a seguir siéndolo, el gran trabajo de El Eternauta que vimos por la plataforma de Netflix. Él hizo muy interesantes análisis, y un poco cuando uno escucha a estos analistas es como que ve esa pieza desde otros ángulos y descubre muchísimos otros elementos que a lo mejor no había visto en la primera vista. Después recibimos una vez más a nuestro querido amigo y referente político de una gran trayectoria, Alberto Nadra, que siempre nos regala una hora de su tiempo a lo largo del año, a veces una o a veces dos veces por año. Nos gusta conversar con él. Él tiene un análisis muy amplio y muy profundo político, y actualmente está haciendo en forma habitual, en forma diaria, publica en sus redes, hace como un relevamiento de todas las luchas y las resistencias que se dan tanto en trabajadores como movimientos sociales a lo largo de todo el país. Es increíble todas las manifestaciones que hay, que muchas veces la prensa hegemónica y la prensa no hegemónica, pero bueno, ocupada por la centralidad de lo que pasa en la baldosa de Buenos Aires, no difunde esto que es, podríamos decir, un caldo de cultivo. No hay que perderlo de vista. Y Alberto Nadra hace un rescate pormenorizado semana a semana de todos esos movimientos. Después tuvimos una encantadora visita del Gran Calibán. Gran Calibán es un muy querido amigo. Él es actor y es un actor muy especial porque además es músico. Él toca el theremin y además tiene muchos etcétera su trayectoria, y lo convocamos porque tuvo un papel muy, muy destacado en una obra de Guillermo Parodi, País de Nunca. En País de Nunca él hace de mago, de ilusionista y un poco de brujo. Un hermoso personaje y un hermoso ser humano, Gran Calibán. También recibimos a Guillermo Parodi, el padre de la criatura de País de Nunca. Guillermo Parodi, que es director, es dramaturgo y es un hombre de la cultura. Fue director del ECUNI durante mucho tiempo, es docente, también trabaja en el Teatro Argentino de La Plata y tiene un elenco, una compañía de teatro, una cooperativa que hacen obras sumamente interesantes.
originales, conmovedoras, con un gran talento, donde siempre está presente la música. Vimos dirigida por él, este año País de Nunca, y vimos Pajarita, y vimos también otra obra que no me acuerdo en este momento. Bueno, no me acuerdo en este momento, después ya me acordaré, perdón. Qué lástima que no me acuerdo. Bueno, Mandinga, ahí está, Mandinga, ahí está, ahora me acordé. Y bueno, y así sigue la producción de Guillermo. Muchos de estos actores y gente referente de teatro han recibido este año muchos premios, distinciones, reconocimientos, nominaciones. Algunos de ellos, por ejemplo, el reciente premio que se entregó el 1 de diciembre, el primer premio al teatro independiente. Premios al Teatro Independiente de su primera edición. También recibimos a otro querido amigo, consecuente de Voces y Contexto, el querido Horacio Tarcus. Horacio Tarcus sabemos que es el director del CEDINCI, ese centro de investigación y de difusión de las culturas de izquierda. Sinceramente, el CEDINCI es una organización, una institución, yo diría única aquí en Argentina, de muchos años, de un trabajo sostenido y sumamente comprometido con respecto a todo lo que es el rescate de la producción intelectual, la producción literaria, la producción a través de publicaciones periódicas referidos a la cultura de izquierda, no solamente de Argentina, sino de América Latina. Y lo invitamos porque, bueno, recibió recientemente en donación el archivo de Beatriz Arlo, también no tan recientemente, hace unos pocos años, pudo mudar su sede que ya no daba más, del barrio de Flores a un edificio muy adecuado aquí en la calle Rodríguez Peña al 300, un edificio de varias plantas donde se hace el archivo, la guarda y el procesamiento y la difusión y la consulta fundamentalmente de todo ese acervo. Es interesante esta iniciativa de Horacio Tarcus, que además es universitario, un especialista en historia, un gran investigador, y es muy interesante porque es una tarea que él comenzó haciendo desde muy joven y desde las épocas más oscuras de la dictadura. Bueno, y después recibimos también a Martín Urbaneja, actor, y Alejandro Giles, el director, que los invitamos por la gran puesta en escena de La Piedra Oscura, una obra de teatro excelente que se presentó en el Centro Cultural San Martín realmente con unas actuaciones y con un texto destacadísimo. El texto, la dramaturgia de Alberto Conejero. Después tuvimos la visita de un querido pensador, caramba, qué pensador, Diego Stulbarg, que él es filósofo, es analista, es escritor, sobre la actual situación económica, ideológica, filosófica. Todo es pasado a través de la óptica, de la lupa de su análisis, siempre brillante. Conmueve y asombra el grado de profundidad de análisis y la compleja forma, la compleja no porque sea difícil, sino la rica forma de exposición que tiene Diego, que además da muchos talleres, grupos de estudio sumamente interesantes. Estuvo también Manuel Santos Iñurrieta, un amigo de Voces y Contexto, por la presentación. Él es director, es dramaturgo, es actor, y lo invitamos porque presentó desde el mes de junio hasta ahora, hasta hace poquito, una excelente obra de teatro, un unipersonal, El invierno del oso, que incluso ganó un premio al Teatro Independiente hace pocos días.
Y bueno, conversamos acerca de cómo de cómo pensó esa obra. Realmente un trabajo conmovedor que se fue enriqueciendo a lo largo de los meses. Y además también queremos comentar que, bueno, después de esta entrevista nos enteramos que Manuel Santos Inurrieta es actualmente el director, desde hace muy pocas semanas, director artístico del Centro Cultural de la Cooperación, en reemplazo del querido Juan Villafañe, que se jubiló. También tuvimos a Rocco Carbone, el filósofo y el analista político, que es muy querido acá, me parece, en Caput, porque acá está el amigo chino operando hoy y se sonríe. Varias veces vino acá al estudio de Radio Caput. Y bueno, por supuesto que el tema de conversación fue la actual situación que atraviesa Argentina y este enmascarado o no tanto enmascarado fascismo en el que se desenvuelve nuestra vida política. Tuvimos también la visita de una gran actriz, Naila Pose, que ella fue una de las coprotagonistas de Quien sea llega tarde, una obra que se presentó acá en el Teatro El Picadero, una obra con dos actrices, excelente, con la obra escrita por Eusebio Calonge, el escritor español, con digamos, en el contexto de lo que es la compañía de teatro La Zaranda, la excelente compañía de teatro La Zaranda. Conversamos largamente acerca de su trayectoria y de esta obra. También tuvimos a Gabriel Barceló, que ya hace muchos años, en otras oportunidades también vino Gabriel Barceló, que es un ingeniero nuclear, atómico iba a decir, un ingeniero nuclear, que nos ilustró bastante pormenorizadamente con respecto a ese sector tan importante que tuvo tan fantástico desarrollo en la Argentina, que es el de la producción de la energía nuclear, que hoy está, por supuesto, como tantas otras, quizá todas las otras áreas de la vida económica y la vida científica nacional en serio riesgo de extinción. Recibimos a los amigos Alfredo Martín y Marcelo Bucosi. Alfredo Martínez es director y dramaturgo, y Marcelo también es director y es actor, en una muy linda entrevista, una muy cálida entrevista. Ellos estuvieron presentando una obra magnífica que va a volver a presentarse en el 2026, que se llama Las huellas de Haroldo. Un hermoso trabajo recordando a Haroldo Conti, un recuerdo muy emocionado y muy bien documentado, una recreación de ese pueblo de Chacabuco al que pertenece Marcelo Bucosi, ¿no? Realmente un gran trabajo escénico y de reconstrucción histórica. Después estuvo Jorge Creines, tuvimos una muy linda entrevista, una charla a fondo con Jorge Creines, que es el secretario general del Partido Comunista de Argentina, y conversamos largamente acerca de la situación de nuestro país, acerca de la situación, la coyuntura internacional, y nos quedaron un montón de otros temas allí pendientes para la próxima visita de Jorge. Bueno, también tuvimos en el mes de noviembre la visita de Eduardo Chávez Molina, que estábamos escuchando hasta hace un ratito la primera parte de esa entrevista, que lo invitamos a Eduardo, que es un especialista. Él es director del Instituto de Investigación Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Es un especialista, pertenece a varias otras instituciones, incluso a la Universidad de Mar del Plata, y es un especialista en cuanto a la investigación de la desigualdad social y la medición de la pobreza. Y lo invitamos justamente en el contexto de la próxima discusión de la ley de reforma laboral. Nosotros lo invitamos en el mes de noviembre, donde ya se hablaba bastante, no con el detalle que después conocimos, por supuesto, de esta maldita reforma laboral. Estuvo también Juan Manuel Correa, un actor
facético, porque hizo hasta hace muy poco una obra muy interesante sobre la vida de Castelli, el Rayo. Castelli, el Rayo. Un gran trabajo actoral y aparte acompañado con otros 5 actores y bueno, pudimos profundizar bastante con respecto a la figura de este personaje de nuestra historia. Por último estuvo nuestra querida Laura Benadiva, historiadora oral, no sé cuántas veces vino a la radio, todos los años viene y a veces viene más de una vez por año y siempre es tan enriquecedor escucharla, tan entusiasmante el trabajo que ella hace con respecto a la historia oral, a ese enfoque tan dinámico y tan vital. Es una historia no de fechas patrióticas o políticas o de acontecimientos, sino una historia social pasada a través de la vida y de las experiencias de los verdaderos protagonistas que somos nosotros. Fue una hermosa entrevista, fue muy linda, muy cálida y rescatamos siempre el intenso trabajo de Laura, no solamente como docente, sino dicta muchos talleres, viaja mucho, es invitada a participar y tiene escritos ya 19 libros. Es una referente, yo creo que no solamente aquí, sino también en el exterior, especialmente en España, de la metodología de la historia oral. Y el último programa, antes de o sea, el anteúltimo programa, fue con el querido amigo Alberto Dinardo. Alberto Dinardo, que ya lo mencioné antes, es un referente en materia de divulgación cultural. Él estuvo muy ligado a la educación de lo que es nuestra cultura popular, dando cursos, dictando talleres, escribiendo en numerosos periódicos, muchos barriales, haciendo una gran difusión del tango y también de otras expresiones artísticas. Últimamente a lo que se refiere a el teatro independiente. Así que bueno, ya estamos excedidos largamente de nuestro horario, pero bueno, creo que valía la pena recordar a los amigos que nos acompañaron a lo largo de este año tan difícil, el año que no olvidaremos y que yo siempre me acuerdo de ese proverbio chino, no sé si es exactamente así, le tendríamos que preguntar a Francisco Tayana, que es como una especie de maldición, que dicen que decían los chinos, ojalá te toque vivir tiempos interesantes. Y este año tuvimos un año muy interesante en el peor de los aspectos, en el peor de los sentidos. Pero aquí estamos, siempre, lo único que está asegurado para nosotros es la lucha, seguir, continuar. Nunca paramos, siempre adelante. Y bueno, agradecerle hoy al chino que está operando, querido amigo, un gran operador, y que bueno, que durante todo el año nos acompañó Martín Loza, pero hoy no vino. Así que le mandamos un abrazo, un beso y siempre un gran agradecimiento por la colaboración. Quiero también rendirle un agradecimiento a Tatiana, que es otra de las colaboradoras de Radio Caput, una laboriosa colaboradora, que cuando estuve haciendo este pequeño trabajo de síntesis y revisión, vi un montón de reels que ella fue preparando a lo largo del año, después de muchas de las entrevistas, y ella lo hace con muy buena predisposición. Así que le agradezco mucho a Tatiana su colaboración y espero seguir contando con esa colaboración durante el año próximo. Así que nos volveremos a escuchar y a ver ahora por el streaming de Radio Caput en febrero. Que estemos bien, que tengamos los mejores deseos para el año 2026 y sobre todo que se cumplan. Vamos a hacer todo lo posible. Gracias. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Llega a su fin por hoy.